Muy buenos días nuevamente con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muchas gracias por los minutitos. Como les digo, estaba terminando la clase anterior. Eh, Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver ya la parte de la caracterización de las cuencas hidrográficas. Recuerden, en la presentación del día de ayer observábamos que la disponibilidad tanto del recurso hídrico como edáfico dentro de una cuenca hidrográfica dependía de la dinámica, de las prácticas de producción que nosotros desarrollábamos dentro de las mismas, ¿no? Entonces, en ese concepto, vamos a empezar con el primer punto, que es la parte de la dinámica. Aparte, hablar de la dinámica es justamente no cómo se comporta un fenómeno de precipitación, un fenómeno de tormenta sobre nuestra cuenca hidrográfica, y les mencionaba que eso estaba establecido por las características morfométricas, biofísicas de nuestra cuenca hidrográfica. Es decir, que el día de hoy nosotros nos vamos a centrar justamente en estos aspectos morfométricos que nosotros no podemos cambiar, ¿no es cierto?, que son propios, característicos de una cuenca hidrográfica, pero que nos van a permitir a nosotros tener el entendimiento de cómo reacciona una cuenca hidrográfica. Dicho eso, vamos a compartir con ustedes la presentación. Por favor, me confirman si pueden observar la presentación. Sí, se observa. Se observa. Muy bien. Ya, muy bien. A ver. Disculpen, me escuchan bien, ¿no? Sí, que sí se le oye. Ya, perfecto. Disculpen, es que me salió un mensaje de la red y no sabía si es que estábamos bien o no. Muy bien, dentro de lo que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? El tema de lo que es la caracterización de las cuencas hidrográficas. Vamos a ver lo que es el desarrollo de nuestros contenidos, el objetivo de la clase, la limitación de cuenca hidrográfica y lo que es la caracterización morfométrica, ¿sí? Adicionalmente, pero eso no lo vamos a alcanzar a ver hoy, vamos a ver lo que es caracterización biofísica y lo que es la caracterización social, para lo cual vamos a dar inicio el día de hoy. El objetivo de la clase de hoy es establecer parámetros que nos permitan a nosotros describir la estructura física y territorial de una cuenca hidrográfica, ¿sí? Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Antes de continuar, recordemos nuevamente este concepto holístico de una cuenca hidrográfica, que todo este proceso que vamos a desarrollar nosotros, que vamos a llevar a cabo, justamente nos va a permitir poder tener este concepto de una cuenca hidrográfica. Recuerden, las cuencas hidrográficas son el marco práctico para poder desarrollar o hacer un manejo sustentable de los recursos. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es la delimitación de mi cuenca hidrográfica. Para delimitar mi cuenca hidrográfica, tengo que tener presente, en cambio, el concepto territorial, ¿sí? Que el concepto territorial lo que nos decía es que es una superficie limitada por las cotas topográficas, ¿no es cierto? Los puntos más altos que nosotros tenemos, conocidos como divisorias de agua o conocidos como divisorias topográficas. En sí, un poco de analogía, una cuenca hidrográfica puede mencionarse que es muy similar a lo que es un embudo, ¿no? A un colector, en donde nosotros tenemos que toda esta superficie recepta una cantidad de líquido y todo este líquido que es receptado por toda esta boca llega a un solo punto en común, ¿sí? Por eso es una analogía de una cuenca hidrográfica como un embudo. Y ustedes observan que el embudo se comporta de igual manera, ¿no es cierto? Acá puede caer una gran cantidad de líquido y ese líquido sale de forma mucho más rápida por este punto, ¿no? Entonces, esa es la analogía que nosotros tenemos con esta parte de la cuenca hidrográfica y que nosotros vamos a, justamente con esta primera caracterización morfométrica, ver cómo se comportaría este embudo
y la salida del agua por este punto de aforo. Dentro de la caracterización de una cuenca hidrográfica siempre vamos a tener que hacer una caracterización morfométrica, una caracterización biofísica y una caracterización socioeconómica. La caracterización socioeconómica, como les había mencionado en la clase de ayer, no lo vamos a alcanzar a hacer nosotros dentro de esta cursada. Sin embargo, ustedes ya tienen elementos de asignaturas complementarias en donde han observado ustedes y han aprendido a hacer trabajo de levantamiento de información socioeconómica. Inclusive, ustedes ya han aprobado, ¿no es cierto?, lo que ha sido la parte de vinculación con la colectividad, en donde ustedes también han tenido que manejar estos criterios de socioeconomía. Todos estos elementos, en su conjunto, permiten caracterizar mi cuenca hidrográfica. ¿Y para qué me sirve la caracterización de mi cuenca hidrográfica? Porque la caracterización de mi cuenca hidrográfica prácticamente es el inventario y el diagnóstico para el plan de manejo de la cuenca hidrográfica del que nosotros conversábamos ayer en las tutorías. Dentro de la caracterización morfométrica, que es la primera caracterización que nosotros vamos a ver, tenemos tres tipos de elementos. Vamos a hacer una caracterización de los parámetros de forma, una caracterización de los parámetros de relieve y una caracterización de los parámetros relativos a la red hidrográfica. ¿Ya? Estos son los tres elementos que nosotros vamos a desarrollar. Mencionarles que dentro de cada uno de estos parámetros que nosotros vamos a observar, existe algunos elementos que yo no los he tomado en cuenta. He tratado de poner los más importantes porque existe algunos que pueden ser un poco repetitivos o que no les encuentro un aporte significativo. Les aclaro esto porque tal vez ustedes al ingresar algún texto, alguna información de cuencas hidrográficas, puedan llegar a tener mayor cantidad de información y pueden decir, ah, pero esto no nos dieron. Como les digo, les explico que nosotros vamos a ver los más importantes. ¿Sí? No sé si tienen dudas, preguntas hasta ahí. No, Inge. Todavía. Muy bien. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Ya, solo denme un segundito. Ya, muy bien. Vamos con el primer parámetro de forma. Es uno de los parámetros más sencillos, que es el perímetro. Lógicamente, el perímetro nosotros lo vamos a obtener cuando delimitemos nuestra cuenca hidrográfica. El perímetro no es más que la longitud, ¿no es cierto?, del límite de la cuenca o la longitud de la línea que cierra la superficie de mi cuenca. Ese es el perímetro, es un concepto geométrico que nosotros hemos manejado toda nuestra vida. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros estemos dentro del manejo de nuestras cuencas hidrográficas, este parámetro va a venir dado en kilómetros, ¿sí? Es importante que nosotros manejemos este parámetro en kilómetros. ¿Por qué con esta unidad? Porque posteriormente vamos a hacer otros cálculos. ¿Ya? El siguiente parámetro, que también es un parámetro geométrico que hemos manejado, es el área, ¿no es cierto? El área es la superficie dentro del límite de nuestra cuenca y que esta nosotros la vamos a determinar justamente en kilómetros cuadrados. Algo importante de este parámetro de forma es que nos va a permitir a nosotros clasificar a la cuenca ¿en qué? En microcuenca, subcuenca, cuenca o sistema hidrográfico, en función de lo que es la extensión que nosotros ya observamos el día de ayer. Y es muy importante que nosotros consideremos cómo nosotros vamos a establecer estos parámetros. El siguiente parámetro de forma que nosotros vamos a ver es la longitud axial. La longitud axial es una línea imaginaria que va desde el punto de aforo o el punto de salida de nuestra cuenca hidrográfica
hasta el punto más lejano de la misma. ¿Para qué nos sirve esta longitud axial? Nos sirve a nosotros para poder determinar la forma de nuestra cuenca, ¿sí? ¿Cómo nos va a permitir a nosotros determinar la forma de nuestra cuenca esta longitud axial? En función de lo que es el parámetro de forma, ¿ya? El parámetro de forma nos pide que nosotros determinemos el ancho promedio, que esto viene por una ecuación muy sencilla, en donde nosotros vamos a dividir el área para la longitud axial y posteriormente el factor de forma, que va a venir dado de el ancho promedio dividido para la longitud axial. Y este primer factor, que es el factor de forma, es un factor ya importante dentro de la caracterización de la cuenca hidrográfica, porque es el primer parámetro que a mí me va a permitir un poco entender el comportamiento de mi cuenca hidrográfica frente a un proceso de precipitación, en el cual nosotros tenemos acá algunos valores de parámetros de forma. Ustedes pueden observarlo, ¿ya? Y tenemos que algunos parámetros o algunos valores nos muestran cuencas alargadas y otros nos muestran redondeadas. ¿Y por qué es importante aquí este factor de forma? Hay que tomar en cuenta que una cuenca hidrográfica, cuando tiende a ser redonda, se comporta de una manera, y cuando tiende a ser alargada, se comporta de otra manera. Imaginemos que acá tenemos una cuenca hidrográfica y esta cuenca hidrográfica tiene una forma alargada. Imaginemos otra cuenca hidrográfica por acá, en donde esta cuenca tiene una forma redondeada. Dentro de cada una de estas cuencas, la propia distribución de los cauces es diferente. Muy bien. Tenemos esta por acá. Tenemos esta por acá. Tenemos esto por acá. Y acá, en cambio, tendríamos algo así. Ya. ¿Por qué es importante saber la forma de la cuenca? Entre más alargada sea mi cuenca hidrográfica, más se va a demorar el agua que cae en la parte superior en llegar a mi punto de aforo, ¿sí? Quiere decir que una cuenca alargada expulsa el agua que cae sobre ella de forma más homogénea y controlada, ¿no? Porque el agua que cae aquí llega a este punto y se va. El agua que cae aquí se demora más tiempo y llega acá y se va. ¿Ya? El agua que cae aquí se demora más tiempo y llega acá. Con lo cual, posibles procesos de crecida en la parte baja de mi cuenca son menores a los procesos de crecida que pueden presentarse en una cuenca de tipo redondeada. ¿Por qué? Porque en cambio acá, si nosotros observamos, la distancia de los cursos es similar. Quiere decir que llegan a este punto de aforo casi al mismo tiempo, por lo cual se junta toda el agua de la cuenca en este punto de manera más rápida y lógicamente eso puede generar una crecida en la parte inferior, ¿sí? Recuerden que era la analogía del embudo. Al haber un mayor riesgo de crecida, ¿no es cierto? Hay un mayor riesgo también de posible erosión en esta cuenca o de sedimentación dentro de la cuenca. Pero especialmente nosotros vamos a observar que la cuenca va a tender, cuando es redonda, a crecidas en la parte inferior y a expulsar de forma rápida el agua que cae dentro de la misma. Por lo cual, eso hay que tomar en cuenta. No es que ser alargado sea mejor que ser redondeado, es la propia naturaleza de la cuenca hidrográfica. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es su forma para nosotros poder planificar, ¿no es cierto?, las actividades dentro de la cuenca hidrográfica. Si yo sé que estoy trabajando sobre una cuenca redondeada, sé que debo tener justamente consideraciones en cuanto a la salida del agua de la cuenca, ¿no? Sé que posiblemente voy a tener procesos de crecida importantes y sé que cuando haya precipitaciones va a acumularse el agua de gran manera en la parte inferior. Hay que analizar eso para poder distribuir el agua, para poder analizar las infraestructuras que nosotros podemos establecer en la parte baja de la cuenca. Importante, entonces,
la forma de la cuenca. Adicionalmente, este factor de forma, existe otro coeficiente, que es el coeficiente de Gravelius, y que me indica de igual manera la forma de la cuenca, ¿no? Igual que va desde una cuenca redondeada, con las implicaciones que ya observamos, a una cuenca rectangular oblonga, que nosotros vamos a tener las implicaciones que ya mencionamos, ¿no? Entre más alargada, menor va a ser la posibilidad o la susceptibilidad a crecidas de mi cuenca en la parte inferior. El coeficiente de Gravelius nosotros lo vamos a calcular con la siguiente ecuación. Coeficiente de Gravelius es igual a ¿qué? A 0.28 por la precipitación sobre la raíz del área. Importante dentro de estos parámetros de forma es que nosotros tenemos que observar qué forma tiene nuestra cuenca, ¿no es cierto? Si nuestra cuenca tiende a ser redondeada, vamos a tener mayor susceptibilidad de crecidas en las partes bajas. Y eso es lo que les he puesto acá, ¿no? Dice, a medida que el coeficiente de Gravelius tiende a 1, es decir, cuando se vuelve redonda, la peligrosidad de la cuenca a las crecidas es mayor, porque las distancias relativas de los puntos de las divisorias con respecto a 1 se centran. No presentan diferencias mayores y el tiempo de concentración se hace menor, por lo tanto, mayor será la posibilidad de que las ondas de crecida sean continuas. ¿Ya? Lo que acabamos de hablar, resumido en un punto clave para que ustedes lo tengan en cuenta siempre que vayan a trabajar con cuencas hidrográficas. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda, consulta en cuanto a esto? Inge, no sé si podría hacerle un poquito más entendible la parte anterior de los redondeados y lo de rectangulares. Ahí me perdí. Ahí me mataste. ¿Cómo lo de los redondeados? ¿Esto de aquí o lo del dibujito? Lo más antes, lo que estaba dibujando, ese del factor del forma, ajá. De Ya, redondeado y de triangular. no hay ningún triangular. Ya se está Oh, inventando ya, ¿no? claro, ¿cómo es? Verás, Alargado, sí, lo que redondeado. te decía es que nosotros podemos tener una cuenca de tipo alargada, ¿ya? Y podemos tener una cuenca más redondeada. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cuál es la característica entre la una y la otra? Primero, la distribución de los cauces, ¿ya? Vas a tener unos cauces que vienen así, aquí, aquí, ¿ya? Y tienes una redondeada que cae así, así y así. Para hacerte algo más entendible, imagina nuevamente el embudo. Una cuenca redondeada se parece más al embudo. Quiere decir que toda el agua que cae, es decir, ponte llueve aquí, ¿no es cierto? Tarda menos tiempo lo que cae aquí en llegar acá. Lo que cae aquí tarda menos tiempo en llegar acá. Y lo más complicado es que al ser una cuenca de forma redondeada, el agua que cae aquí y el agua que cae aquí se demora casi el mismo tiempo en llegar a este punto de salida, con lo cual hace que toda el agua que cayó en la cuenca se agrupe en un solo punto en un tiempo más corto, con lo cual es mucho más posible que haya un proceso de crecida o inundación en la parte baja de la cuenca. ¿Ya? Cuando tienes una cuenca alargada, este proceso es menos pronunciado. ¿Por qué? Porque imagínate lo que llueve aquí. Lo que llueve aquí no se demora mucho tiempo en llegar acá, con lo cual coge y se va, ¿no es cierto? Es expulsado. Mientras que lo que llueve acá se demora mucho más tiempo en viajar y llegar a este punto de aforo. Por lo cual es muy complejo que lo que llovió aquí se junte con lo que llovió acá en un mismo momento. ¿Por qué? Porque lo que llovió aquí ya llegó y ya se fue. Hasta que llegue esto de aquí, ya se fue lo que llovió acá. Por eso es menos probable que haya acá una inundación. Esa es la diferencia entre una cuenca alargada y una cuenca redondeada. No sé si ahí te queda más claro. Sí, ahí sí, ya le caché. Ya ves los dibujitos también, pero Sí, ya me cambié de computador, por eso mismo. ya, muy bien. Entonces Y, con eso, disculpe una pregunta. claro, dígame.
En el parámetro de forma, el valor de precipitación, ¿tenemos que calcularlo nosotros o Perdón, no te escuché, se te cómo vemos entrecortó ese un valor? poquito. En los parámetros de forma, Claro, nosotros los hay que calculamos. calcular, no, sí, pero el valor de precipitación también lo calculamos nosotros. La precipitación es una medida, ¿no? Esa no la vamos a calcular. La precipitación es una medida que lógicamente nos va a brindar las diferentes estaciones meteorológicas que tengamos a disposición o, por lo El, contrario, información satelital. Disculpa, no sé qué ibas a decirme. tenemos que poner el valor anual de la precipitación. No, tranquila, eso ya lo vamos a ver. Todavía eso no está dentro de los parámetros de forma. Eso está despuesito. Ya lo vamos a analizar eso. Ya, Inge, gracias. Sí, tranquila. Pero ahí nosotros vamos a trabajar con valores mensuales, valores diarios. O sea, ahí la escala depende del trabajo. Ya, pero ya los vamos a ver. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí en la parte teórica. Y ahora vamos a la parte práctica para que no se cansen. Vamos a dar inicio. Por favor, abran todos el software, abran todos el ArcGIS, que vamos a dar inicio con la parte práctica. ¿Para qué? Para que obviamente podamos calcular estos parámetros que estamos estudiando ya en la parte práctica. Muy bien. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Tenemos acá, la pantalla. Entonces ya pueden observar, si pueden observar, ¿no? Y aquí tenemos nuestro software. Lo primero que vamos a hacer, el momento de abrir, ¿no es cierto? Como ya habíamos trabajado el día de ayer, es abrir un documento en blanco, obviamente. Vamos a dejarle en OK. Lo primero que nosotros vamos a hacer es irnos hasta el añadir dato. ¿Sí? Damos un clic y vamos a fijar un directorio. Acá, en esta carpetita con un más, ¿no? Vamos a añadir y vamos a ubicarnos. Uy, perdónenme, yo aún no conecto mi disco externo, así que denme un segundito antes de hacer esto. Y vamos a ubicarnos en la carpeta que nosotros creamos el día de ayer en nuestras tutorías. Así que vamos a dirigirnos hasta la carpeta que nosotros desarrollamos el día de ayer. Que les dije a ustedes que lo hagan, ¿no? Denme un segundito mientras conecto el disco externo. Ya. Ahora sí. Ya tenemos. Una vez que ya tenemos nuestra información, vamos a irnos hasta el ArcCatálogo y vamos a añadir nuestra carpeta de directorio. En mi caso es Jorge y aquí está, ¿no? Septiembre 21, febrero 22. Esa va a ser mi carpeta de directorio, solo selecciono la carpeta y le voy a dar en aceptar. Entonces yo acá dentro de ya tengo la información base que nosotros descomprimimos el día de ayer. Voy a abrir información base y en este primer punto lo que nosotros vamos a seleccionar va a ser lo siguiente. Va a ser las curvas de nivel, va a ser este punto de salida, va a ser esta ríos área de estudio. De acá se me ha quedado. Y nada más. Por el momento es lo que necesitamos. Curvas de nivel, punto de salida y ríos área de estudio. ¿Listo? Vamos a añadir esos datos y los vamos a tener. En ese contexto vamos a explorar un poquito cada uno. Si se les vuelve muy lento, acá es por las curvas de nivel. Así que le apagan las curvas de nivel y listo, no ha pasado nada. Ella se vuelve rápida su máquina. Es porque hay una gran cantidad de información establecida aquí. Vamos a cambiar la simbología. Los ríos está bien, ¿no es cierto? Vamos a seleccionar aquí este que dice River. En el punto de salida le vamos a poner un color rojito y ya les voy a explicar cada cosa por separado. Y las curvas de nivel para nosotros poder observarlas, ¿no es cierto? Vamos a irnos a propiedades, clic derecho, propiedades. Algunas cosas lo hago ya
por defecto, porque entiendo que ustedes aprobaron la cátedra de Sistemas de Información Geográfica, ¿no? Pero si en algún momento no saben cómo hacer algo, me lo avisan. Vamos a ir a simbología, categorías, y... No, no, mejor por aquí no. Ujú. Features. Bueno, vámonos a categorías y vámonos a layers. Añadir valores. A ver, perdonen, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Nos vamos a ir a simbología, nos vamos a ir a categorías y seleccionamos únicos valores. Aquí les presenta, ¿no es cierto? Dice, ¿quieres que aparezcan por el nombre, por el layer o por la elevación? Escojan el layer, ¿ya? Una vez que escojan el layer, añadan todos los valores. Y aquí les dice, a ver, tú tienes tres tipos de valores. Tienes el menor, el mayor y el intermedio, ¿sí? Eso es lo que me dice. Si nosotros vemos, en menor hay 7000 líneas, por eso es que se genera tan pesado. Si vemos el mayor, hay 954 y si hay el intermedio, ¿sí? Tenemos 895, ¿ya? Vamos nosotros a escoger solo uno, es decir, este de aquí lo voy a remover y este de aquí lo voy a remover. Solo voy a dejar las líneas mayores. Y esto es solo por una cuestión para explicarles, ¿no? Para explicarles algo que nosotros observábamos ayer de las cotas y demás, y para que no se vuelva tan pesado mi shape y no lo vuelva tan lento al ArcGIS, ¿no? Vamos a cambiarle aquí mismo de color y vamos a ponerle el color del contorno, ¿sí? Del contorno topográfico. Aquí está, miren, contorno topográfico. Vamos a ponerle este de acá. Vamos a darle OK, aplicar y aceptar. Ahora sí le puedo prender. Y miren ustedes, ya se me vuelve un poco más digerible. Está muy ancho. Le voy a cambiar, voy a ponerle el otro más delgadito. Contorno topográfico. Y listo. Ya miren. Entonces, ahora se vuelve un poco más manejable esta información. ¿Ya? Ahora sí, vamos a explicar algunas cosas. Nosotros cuando vayamos a trabajar con cuencas hidrográficas, ¿no es cierto? Vamos a tener que ubicarnos dentro de un cuerpo hídrico, de un curso hídrico de nuestro interés. En este caso, esta zona de estudio que yo he sacado es la cuenca, o es parte de lo que va a ser la cuenca del río Inta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo interés en trabajar en el río Inta. ¿Listo? Vamos a empezar con los ríos. Dentro de los ríos, voy a ponerle los nombres, propiedades, label, el nombre, y quiero que aparezcan los nombres, ¿no? Aplicar, aceptar. Eso un ratito nada más. Entonces, si ustedes observan, yo aquí tengo los diferentes ríos, y aquí está mi río Intag, miren. Río Intag, río Intag, río Intag. ¿Ya? Viene río Intag, río Intag, río Intag, río Intag. Si me acerco, hasta aquí es el río Intag, miren. Porque aquí se junta el río Intag con el río Guayabamba. Y justo aquí ya se transforma en río Guayabamba. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa trabajar en el río Intag. ¿Listo? Este es mi río Intag. Y ustedes ven, pero que el río Intag está desde aquí hasta acá, 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 hasta acá. O sea, es inmenso, ¿no es cierto? Entonces, yo, como investigador, debo poner un punto de interés hasta donde yo quiero trabajar, ¿no es cierto? Y ese punto es este punto de salida, que yo le he puesto acá. En este caso, yo he puesto el final del río Intag aquí, miren. Pero tranquilamente habría podido ponerlo acá, para cerrar toda la cuenca del río Intag, porque acá se termina el río. Simplemente que yo como investigador no me interesa estas partes de acá,
sino que justo en este punto es donde yo quiero conocerlo. Puede ser porque yo de aquí quiero distribuir agua, justo en este punto, porque justo en este punto quiero hacer yo un embalse, quiero hacer yo una parte hidroeléctrica, lo que sea. Pero este punto lo escojo yo, mire, y obviamente lo voy a escoger yo en campo. Les he puesto a ustedes este punto para nosotros trabajar con la misma información. Muy bien. Explicado eso, voy a quitarle nuevamente los nombres de acá y voy a incluir las curvas de nivel. ¿Ya? Muy bien, miren, incluyo las curvas de nivel y aquí están mis curvitas de nivel. Les voy a poner el label para nosotros poder observar qué son, ¿no? Entonces aquí vemos que cada curvita tiene un valor de una altitud. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos, si deberíamos hacer esta cuenca de forma manual, es cerrar desde el punto e ir viendo nuestras cotas. Algo interesante cuando tenemos cotas, miren, es que las curvas para arriba indican depresiones. Por eso es que por estas curvas para arriba, como este caso de acá, pasan los ríos. Y las curvas para abajo indican altitud. Entonces yo debería ir por aquí, sin cruzarme los ríos, ir por aquí, curva por abajo, miren, sin cruzarme los ríos, ir por aquí, sin cruzarme los ríos, por aquí, e ir cerrando mi cuenca hidrográfica. Eso teníamos que hacer antaño, miren, pero les quería mostrar. Listo. Ahora tenemos la facilidad de estos sistemas de información geográfica que nos permiten hacer estas delimitaciones de manera automatizada y de manera mucho más rápida. Por lo cual, eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Cómo hacer la delimitación de una cuenca hidrográfica. Voy a apagar un ratito acá estos valores y voy a empezar a trabajar con el procesamiento de mi información. Lo primero que nosotros necesitamos para delimitar una cuenca hidrográfica es un modelo digital de elevación. Este modelo digital de elevación lo puedo hacer de dos formas o lo puedo obtener de dos formas. La primera es en función o en base a estas curvas topográficas que ustedes lo pueden descargar del Sistema Nacional de Información o lo pueden descargar justamente del Instituto Geográfico Militar, ¿sí? De cualquiera de esas páginas ustedes pueden descargar esta información de curvas de nivel. La otra forma como nosotros podemos obtener un DEM es descargarlo directamente de imágenes satelitales. Ahora existen varias plataformas que ustedes debieron haberlas observado en teledetección, de las cuales pueden obtener un modelo digital de elevación y lo pueden descargar directamente sin la necesidad de hacer este proceso de construcción, ¿no? Entonces, las dos formas la pueden hacer. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la información base y vamos a hacerlo a la antigüita. Pero, como les digo, si ustedes quieren, pueden obtener el DEM de cualquier plataforma satelital. Así que vamos a empezar. Para nosotros hacer un DEM, vamos a irnos hasta 3D Análisis, Data Manager, y en Data Manager vamos a escoger la herramienta TIM. 3D Análisis, Data Manager, TIM. Dentro de este TIM vamos a hacer esta opción de crear TIM. Si les es muy complicado seguir esto, simplemente acá ustedes tienen una herramienta que es Search o Buscar, que yo lo tengo inclusive acá. Y si no lo quieren hacer así, simplemente ponen el nombre que quieren hacer o uno de los términos. Por ejemplo, yo quiero el team. Busco y aquí me dice team, from team, copy team, crear team. Bueno, yo quiero crear team, ¿no? Entonces puedo acceder de la una o de la otra forma, lo que sea más sencillo para ustedes. ¿Ya? Listo.
Ahora, antes de continuar, algo que me olvidé indicarles es en este, miren. En las curvas de nivel, voy a abrir la tabla de atributos. En la tabla de atributos, como su nombre lo indica, yo voy a tener varios atributos. Voy a tener un feed, este es propio, este también, son dos propios de cualquier shapefile, no se puede mover. Y esta es información adicional que yo voy a ubicar. Por ejemplo, miren, tengo el nombre. El nombre justamente me indica la altitud. Pero ¿qué tiene este de particular, este nombre? Si yo lo veo, propiedades, el nombre es de tipo string. ¿Qué quiere decir que es de tipo string? Que es de tipo texto, ¿no es cierto? Es de tipo texto. Como es de tipo texto, yo pude ubicar, si bien yo observando miro 400, pero también está la M, ¿no es cierto? Que me indica 400 metros. ¿Por qué? Porque es un string, es un texto. Yo veo el layer y yo veo el tipo de contorno, ¿no es cierto? Dice, el contorno es una línea y son las cotas mayores. Este de aquí es una cota menor, por eso está en fracciones de 20, miren. Y las intermedias que básicamente van a estar de 50 en 50, ¿ya? Esto obviamente es un texto y tengo la elevación. Yo le doy un clic derecho y veo las propiedades. Yo en este, en cambio, veo que es de tipo numérico, ¿ya? Y esto es lo que me interesa, que sea numérico. ¿Por qué les indico esto? Porque cuando ustedes vayan a descargar, si así lo deciden, descargar del Sistema Nacional de Información, van a tener un montón de atributos aquí. Este de aquí está ya condensado, está procesado, pero ustedes van a encontrar un montón con un montón de información y van a tener algunos atributos de tipo numérico. Y esto es importante saber cuál de los atributos de tipo numérico me está indicando a mí la elevación. Por favor, miren que les hago caer en cuenta. ¿Cuál de los atributos numéricos es de tipo elevación? ¿Por qué? Porque el momento que yo vaya a hacer mi team, create team, acá me dice primero, ¿cómo quieres que se llame tu team? Entonces nosotros vamos a darle una carpeta de salida. Vamos a irnos hasta nuestra carpetita que estamos manejando y ya tenemos la carpeta 0, información base. Vamos a generar una nueva carpeta para tener todo de forma ordenada y esta carpeta va a ser caracterización morfométrica. Vamos a ponerle morfometría. Listo. Y dentro de morfometría vamos a guardar nuestro nuevo documento. A este le vamos a llamar team porque es un team. No hay mayor ciencia, ¿no es cierto? Como es un team, le vamos a guardar como team. Save. Y ya sabemos que el team que vamos a generar en este momento se va a guardar en nuestra nueva carpeta morfometría y va a tener el nombre de team. Ahora nos dice aquí, seleccione el sistema de coordenadas. Vamos a darle un clic acá y nosotros vamos a escoger nuestro sistema de coordenadas. Como ustedes saben, nosotros por convención vamos a trabajar con sistemas de coordenadas proyectadas. UTM y WGS84. Por convención, el Ecuador trabaja en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque la mayor parte del Ecuador está en el hemisferio sur. Y seleccionamos zona 17 sur. Como les digo, por convención, en el Ecuador se trabaja con la zona 17 sur. Para que no vuelvan a hacer todo este proceso a cada momento, denle un clic en favoritos y añadimos este ya a nuestros favoritos. Este es el sistema de coordenadas favorito para nosotros. Damos en aceptar y ya está, miren. WGC 1984 UTM 17 Sur. Hasta ahí, ¿estamos? ¿Alguna duda? Consulta, por favor. No, estamos bien. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora, dentro de la clase,
aquí es donde nosotros tenemos que seleccionar con qué queremos crear el team. Vamos a seleccionar aquí, obviamente, las curvas de nivel, porque estas son las que nos indica la elevación. Y todo ese proceso de análisis inicial que yo les indicaba de observar en dónde está la altura, es importante en este momento. Aquí ustedes ven en este campo que nos dice el campo de altura. Y nosotros aquí tenemos que escoger cuál de los atributos es el que me va a marcar la altitud. En este caso me sale por defecto, porque no hay otro valor numérico. Recuerdan que yo tenía el nombre, que era de tipo texto, y tenía el tipo de layer, que era de tipo texto. El único que era de tipo numérico era elevación. Pero tengan cuidado cuando ustedes descarguen, como les digo, directamente de la página de el SNI, del Sistema Nacional de Información, o del Instituto Geográfico Militar, porque van a tener un montón de atributos de numéricos. Y tienen que escoger aquí el que justamente les indique la elevación. Hago énfasis en esto. Muy bien. Una vez que nosotros... Es que cuando nosotros nos descargamos nos va a salir un montón, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Entonces ahí eso es lo que dice lo que es de lo que es numérico. Entonces de ley nos va a salir elevación en cualquiera. No, Siempre. eso te digo. No, no siempre. Por eso te estoy haciendo énfasis. En este caso te va a salir la elevación porque es el único atributo numérico. Y entonces, cuando tú te descargues del IGM, lo que tienes que hacer es escoger el valor que marca la elevación. ¿Ya? Porque aquí te van a salir, no te va a salir por defecto. Aquí me salió por defecto porque es el único numérico. Ya le caché yo. Ya, muy bien. Ahora, una vez que le pusimos elevación, ya tenemos guardado todo, sabemos en dónde se va a guardar todo, vamos a darle OK. Esperamos que trabaje nuestra máquina hasta que nos genere nuestro team. Así, le damos tiempo. Inge, al final que le puso, no le vi ese paso, estaba colgado en software. Al final, OK nomás. Pero no en el paso del input factor class, ¿ahí que le puso? Ahí ya me mataste. Espérate, ya voy a ver en dónde. Puso las curvas de nivel. Ah, curvas de nivel puso. Ya. Solo cárgale la curva de nivel y ya se pone todo solo. Pero no le peguen. Ya, muy bien. Miren, entonces ahorita ya tenemos acá nuestro team. Y en el team, vamos a cerrar acá. Y este team suele ser pesado, ¿no es cierto? Y como no es que le vamos a ocupar, simplemente le apagamos al team. Ya. Una vez que nosotros tenemos el team es el que nos va a permitir generar el DEM. Y para generar el DEM, nuevamente nos vamos a la Toolbox y vamos a irnos acá en Conversion. Y aquí nos dice, miren, Conversion from Team, el último. 3 de análisis, Conversion from Team. Abrimos este from Team y nos dice Team to Raster. Escogemos el Team to Raster e introducimos, ¿no? Nos dice, ingresa el team. Vamos a escoger el único team que tenemos. Y acá nos dice cómo quieres que salga este valor. Aquí vamos a seleccionar nuestra carpetita que ya está escogida por defecto, miren. Y vamos a guardar este como DEM, modelo digital de elevación. Esto dejamos por defecto, a excepción de esta de acá que nos dice observaciones. Aquí, en observaciones, vamos a hacer un cambio. Y vamos a escoger el tamaño de la celda. Esto es muy importante porque de aquí en más, el tamaño de la celda que nosotros escojamos va a determinar el nivel de detalle con el que nosotros trabajamos, es decir, el tamaño del píxel. Nosotros vamos a escoger de 20, ¿ya? Entre más pequeño, más precisión, obviamente. Pero entre más pequeño, más exigencia para nuestra máquina.
20 es un buen nivel de detalle para lo que nosotros vamos a trabajar y no le exige tanto a la máquina, ¿ya? Por eso lo vamos a dejar en 20. Este valor sí es necesario que lo recuerden porque es con toda la escala que vamos a manejar. El tamaño del píxel. Vamos a darle en OK y esperamos que haga nuestro DEM. Listo, miren. Ahora sí tenemos el DEM o el modelo digital de elevación que nos permite ver justamente el contorno topográfico ya en 3D. Entonces nosotros podemos observar que los puntos más altos están en blanco y los puntos más bajos son en negro, ¿no? Y obviamente los puntos más negros son los que marcan los cursos de agua. Miren, acá ya clarito se ve el río, ¿no? Se ven los ríos. Y el punto más blanco, por ejemplo, sería el límite de la cuenca. ¿Ven? Justamente porque son los puntos más altos. ¿Ya? Tenemos acá nuestro modelo digital de elevación. Cuando nosotros vamos a limitar una cuenca, lo siguiente que tenemos que hacer ya cuando tenemos nuestro modelo digital de elevación es depurarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces este DEM tiene algunos defectos, algunos errores, algunos vacíos, y lo que nosotros vamos a hacer es rellenar esos datos faltantes. ¿Cómo vamos a rellenar estos datos faltantes? Pues bueno, nuevamente nos vamos al Art Toolbox, cerramos el 3D Análisis y nos vamos a ir al Spatial Analysis Tools, acá en la parte inferior. Abrimos Spatial Analysis Tools y nos vamos a ir a esta herramienta de hidrología, que justamente es la herramienta que vamos a ocupar de aquí en adelante para los procesos que vamos a desarrollar. Abrimos hidrología y seleccionamos este fill, el rellenado. Seleccionamos. Un ratito, Inge, por favor. Art Toolbox, Spatial, Hydrology, Fill. Abrimos Fill. Acá nos dice, ingresa el raster que tú quieres rellenar. Vamos a poner el DEM, ¿no? Es el único que tenemos también. Acá nos dice cómo quieres que se llame y nuevamente presionamos la carpetita, nos redirige a morfometría, que es la carpetita que nosotros estamos manejando, y le ponemos el nombre, que el nombre le ponemos fill. Como les digo, no se compliquen, pongan el mismo nombre para que sepan qué es, ¿no? Entonces ponemos DEM y el fill. Una vez que tenemos esto, simplemente damos OK y esperamos que se rellenen los huecos. Uy, no puede ser que no me deje hacer y ahí es un problema. A ver. Algo hicimos mal, Inge. Antonio Solís. No, es problema de la licencia. Fill.tif. Voy a ponerle así, .tif. Esperen, déjenme ver si es que funciona así. No. Current license, dice. Listo. A ver. Vamos a tratar de corregir este pequeño error. Así que vamos a guardar el archivo para que no se nos pierda lo que hemos hecho. Parece que es un problema de la carpetita que nosotros ocupamos para activar este de aquí. Así que vamos a guardar. Vamos a poner aquí Save As. Nos vamos a ir hasta nuestra carpeta de trabajo. En mi caso, acá, bueno, no en morfometría, sino simplemente en la carpeta superior, porque este es el documento como tal, ¿no? Entonces le vamos a poner el mismo nombre, morfometría 1, morfometría. Y lo guardamos. Ya, está guardado. ¿Qué vamos a hacer? Cerremos el ArcGIS.
Vamos a ver lo que yo les pasé. Vamos a ver lo que yo les pasé el día de ayer. Déjenme ver un segundito. A ver, déjenme un momentito, les dejo de compartir. Déjenme ver en dónde guardé los archivos. A ver, muy bien. Vamos a ver si es que podemos corregir. No, ven, ahí está por instalar el ArcGIS 10.8. Lo que pasa es que es un problema de la licencia, está clarito ahí. Y entonces nos dice, bueno, primerito hay que desconectarse al internet. Así que solo vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer y nos vamos a desconectar un ratito de la clase y vamos a continuar otra vez, ¿no es cierto? Porque hay que desconectarse del internet, si no, todo este proceso no va a funcionar. Bueno, ya tenemos instalado el ArcGIS, ya está instalado el ArcGIS. Y posteriormente vamos a tener que instalarlo. Clic en instalar, ¿no es cierto? Y finalizamos. Y aquí este es el que vamos a abrir, el ArcGIS Administrador Wizard. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo hacen eso? Simplemente buscan acá el ArcGIS en sus programas y van a tener toda una carpetita del ArcGIS, ¿no? Van a buscarlo. ¿Dónde está? Está aquí en ESET. Ah, perdón, en ESRIS, ¿no? No es ESET. ¿Dónde está mi ArcGIS, ArcGIS, ArcGIS? ¿Dónde está el ArcGIS? Acá está, perdón, acá está el ArcGIS. Y acá es donde nosotros vamos a buscar justamente el de la licencia, ¿no? ¿Dónde estás? ArcGIS, ArcCatálogo, Administrador, Desktop, Documento, Global ArcMap. Y no está por aquí. No está por aquí. ArcGIS Administrador Wizard. Debería estar aquí. Dije, a lo Sí. que va a quitar el internet le va a quitar la grabación. No se va, porque solo nos vamos a desconectar, ¿no? Pero sigue grabándose. Solo déjenme encontrarle para cambiarla aquí mismo, pero no parece que hay. Aquí está, administrador. en el administrador está, ¿no? Entonces, aquí estamos. Y aquí, bueno, una vez que ya tengamos, claro, acá nos dice ArcGIS licencia, no hay nada. Entonces,
Aquí está, miren, advertencia, el paquete de idioma español, la no está disponible. En su sistema, la interfaz de usuario se muestra en inglés. Nuestra licencia, expiración de la licencia. Bueno, acá ya nos vamos a ir al desktop y aquí vamos a hacer los cambios requeridos, ¿no? Para poder ver si es que nos funciona o no nos funciona. Si no, caso contrario, toca desinstalar y volver a instalar, porque caso contrario no nos va a dejar hacer nada de los procesos que hemos observado. Así que son las 10, vamos a tomarnos nuestro break y vamos a hacer el cambio de la licencia otra vez. Y si no, como les digo, lamentablemente hay que desinstalar y volver a instalar. ¿Listo? Vamos a desconectarnos. No vamos a Solo le borrar cambiamos lo que nos la mostró licencia. en Ajá. el PDF que subió usted. Ujú, Usted solo esa ventana. ujú. Listo. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a desconectarnos un ratito del internet.
Jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se le Ángel. escucha, Inge. Ya. Haciendo ese pequeño pasito, no le puedo corregir, así que les estoy mostrando acá la pantalla, ¿no? De lo que estoy viendo. No se pudo corregir esa situación. Así que veamos si es que lo puedo corregir de otra forma, y caso contrario, no, no nos queda más que cambiarnos a otra versión. Esta versión a mí también me la pasaron desde el laboratorio de informática, incluida la guía de instalación, ¿no? Así que voy a intentar nuevamente desarrollar. Señorita Valeria, entonces voy a intentar corregir el proceso para ver si lo podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volver a instalarlo, ¿no? Tal cual como nos dice. Entonces vamos a estar en Next. Acá dice que ya tenemos con el mismo nombre, con la misma, entonces vamos a decir que sí, queremos sobreescribir, ¿no? Vamos a empezar a cargarlo. Y dice que la instalación fue exitosa, ¿no? Vamos a poner que sí. Y aquí donde dice modificar, vamos a poner reparar, ¿no es cierto? Vamos a poner next. Y vamos a ver si es que de esa forma podemos corregir este evento, como les digo. Caso contrario, bueno, yo ya le subo un documento en el cual va a estar otra versión de ArcGIS para poder trabajar. Pero vamos, es Inge, que, disculpe dime, una pregunta que es aparte de esto que estamos haciendo. Disculpe, ¿cuánto tiene de RAM en su computadora usted? Porque la mía no está corriendo bien. chuta, la mía tiene de RAM 16. Chuta, con razón. Tostado. La tuya de dos, digo que la tuya. Tengo 4 de RAM, por eso se me está Ahora, cargando cada. Inge, una preguntita. Dime, De lo que le estábamos haciendo el Team Tour Raster, usted dijo que le pongamos 20. ¿En qué parte era? En la en última que el, dice, en el tamaño de celda, donde dice observación hay una flechita. 720 y algo. Y ahí le, es que hay dos opciones que tengo, Z Factor y el Sampling Distance. no, ninguna de esas, donde te dice observaciones. Ahí Ahí hay no un sé. clic. Ahí dale un clic y cámbiale a tamaño de celda. Ah, Celsi. Ah, ya, ahí sí. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, a ver, veamos esta situación que nos decía que hagamos, aquí estaba completo. Entonces, en este caso, aquí está. Listo. Instalar. Vamos a ver cómo nos va con esta instalación. No se va a demorar mucho. Y caso de que se genere de forma correcta, ya les queda claro a ustedes cómo corregir y podemos continuar. Hago esto ahorita, como les digo, para ver si funciona así. Si no, caso contrario, ya le sacamos y le ubicamos el otro, el 10.5 también tengo, con ese no tenía nunca problema. Pero ahí están por noveleros y cambiarse a la versión actual, ahí está. Veamos un segundito. La otra opción también sería poder desinstalarlo y volverlo a instalar, pero vamos a tener la misma falla si no se corrige ahora. Así que veamos. Mientras, veamos por acá.
el otro activador que tenía. No sé, que creo que no borré el activador. Vamos a observarlo. Ya. Entonces sí tengo el instalador del ARTIS 10.5 por si acaso. Esperemos que nos funcione. Denme un segundito mientras veamos que se instale. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a continuar. Aquí está, miren, ya nos dio el valor. Acá nos dice que apliquemos finish y que no cerremos esta ventana, ¿cierto? Así que vamos a aplicar el finish y a nosotros no nos salió ninguna ventana. Vamos a ver por acá. Vamos a desconectarnos y no nos salió ninguna ventana nosotros dentro de la instalación. Definitivamente no va a haber cómo hacer esta función. Vamos a copiarlo. Inge, ¿Sí? sí, ayer, por lo menos como yo no tenía instalada el ArcGIS, Ajá. lo que instalé no salió, esa ventana no salió. A ver, entonces ya lo cerramos. Listo. Vamos a intentar reseteando la máquina. A ver si es que ahí le vuelve a leer la licencia. Esperaríamos que sí. Y si no, pues ya nos toca migrar al 10.5. Vamos a verlo. Nos tocaría migrarnos. ¿Y que el anterior semestre estaba dando con el 10.5? Sí, con el 10.5. Ah, o sea Como que decía, no. estamos experimentando con el 10.8.
Lo que pasa es que cambiamos de máquina y bueno, como cambié de máquina, justamente pedí a Geomática que me ayuden con el instalador y me pasaron ya el del 18 y ya, pues, ahí está el asuntillo. Vamos y ahora sí, abre nuestro hard disk y veamos si es que hace el fill, ¿no? Y si no hace el fill, ya, bueno, otra cosa que puede ser es en la instalación el antivirus, que los lee como un, como un virus. Veamos si es que le pongo por defecto el fill, a ver si por ahí me lo lee. Ti, 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 ti. No, la licencia. Licencia mismo nos dice. No sirve. Así que dos opciones. Intentar volver a instalarlo, pero esta vez nuevamente apagando el internet y apagando el antivirus y tratar de volver a hacer los mismos pasos o migrar al 10.5. Esa es una de las dos opciones. Para aprovechar un poquito el tiempo de clases, porque lógicamente mientras no corrijamos esto, no vamos a poder avanzar. Vamos a hacer algo, por favor, ustedes me van a ayudar para no estar en este inconveniente inconvenido. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, nosotros una pequeña lectura. Les voy a pasar a ustedes un documento y voy a tratar de corregir este problema, como les digo, porque lógicamente necesito darles a ustedes una solución para poder continuar las clases, si no, no lo vamos a poder realizar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura de un documento de acerca de lo que va a ser ustedes los parámetros morfométricos en la clase, ¿sí? Vamos a hacer esa lectura. Búsquenlo ustedes, por favor, dentro del Google y vamos a hacer una pequeña exposición al final de la clase, faltando unos 10 minutos. Hago yo preguntas y listo. Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Como les digo, les pido este favor porque sí o sí necesito darles una solución. Caso contrario, no vamos a poder trabajar, ¿sí? Así que ayúdenme con eso, mientras voy a intentar la primera opción, que sería desinstalar esto, volver a instalar, apagando el internet y apagando el antivirus. Me quedo yo acá por el teléfono conectado con ustedes, mientras ustedes me ayudan con eso. Disculpen el inconveniente, miren, fallas técnicas. ¿Cuál era la consulta, Inge? Parámetros morfométricos. Ya, gracias. Disculpe, tengo problemas con el internet. ¿Cómo dijo que era solo una consulta? Sí, solo van a leer ustedes lo que son parámetros morfométricos. ¿Sí? Al final les hago algunas preguntas, sacamos una nota, regalado un primer puntito. ¿No ven? ¿De cuencas hidrográficas? No de silvicultura urbana. Claro, pues amigo. En eso sí, claro, sí, de cuencas hidrográficas. Es que sí había de otras cosas. Pero obvio, pues estamos en cuencas. Listo. Te perdono porque estamos en educación virtual. Ya, eso por favor, continúen y yo voy a tratar de corregir, como les digo, este error y les digo cómo lo corregí o caso contrario, definitivamente nos cambiamos al 10.5.
Jóvenes, ¿cómo están? Ya, he vuelto para acá. Lamentablemente ya le volví a instalar, le volví a desinstalar al ArcGIS, el 10.8, y no funciona. Es decir, que sigue habiendo problemas con la licencia. Por eso, bueno, les voy a pasar la parte del ArcGIS 10.5 hasta el transcurso de la tarde para que ustedes puedan ir instalando, ¿no? Esto de los parámetros morfométricos los vamos a dejar como pendiente para una nueva actividad, ¿no es cierto? Y vamos a terminar la clase del día de hoy hasta ahí. Lamentablemente, como les digo, yo solicité este instalador a Geomática, pero no hubo cómo, ¿no? Entonces vamos a tener que volver al ArcGIS 10.5. Entonces este ArcGIS 10.5 yo les voy a subir nuevamente a los recursos para que ustedes lo puedan descargar, desinstalan este ArcGIS 10.8 e instalan el ArcGIS 10.5 para ya desde la siguiente clase poder continuar con el trabajo. ¿Listo? Inge, una Sí, preguntita. Inge, gracias. Dígame, claro. El que nosotros sacamos del DEM del team, una preguntita. ¿Qué diferencia tiene ese con el topo to raster que hay abajo en la interpolación? A ver, el team con el topo to raster. Sí, con el que sacamos nosotros, porque con el que sacamos, después sacamos el DEM, ¿no es cierto? El raster, team to raster. Pero si le sacamos el topo to raster para luego hacerle el fill, ¿sí se puede? Topo to raster. Sí, es similar, pero el topo to raster es específico para la información topográfica. Lo mismo, similar. Gracias. Ya, sí, es similar. Tiene menos atributos. Esa es la cosa. Bueno, listo. Entonces vamos a terminar hasta aquí y disculpen estos inconvenientes técnicos. Como les digo, hasta la tardecita o si no o si encuentro alguna forma de solucionar para que no vuelvan a desinstalar y toda la cosa, ya les escribo por Kaisala y les comunico, ¿sí? Listo, Inge. Listo, jóvenes. Y con lo que leímos ahorita. O eso queda Ya, para. sí, ya se queda para la siguiente clase. Sí, para buscar más bien una solución. Listo, Inge, entonces nos manda para instalar. Ya. Sí, si es que no encuentro hasta la tarde una solución, si no, ya les digo, por el Kaisala mismo, les digo, vean, ¿saben qué? No hubo cómo, en recursos ya les dejé el otro instalador e instalen el 10.5. ¿Sí? Ok, jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego.